Pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos que nos has concedido. Yo siempre considero un privilegio que Dios nos da de poder estar juntos, de tener los medios para hacerlo y de participar en su obra, porque este es su trabajo en nuestras vidas, lo que estamos viviendo cada uno. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí con bien y con salud y con felicidad, con tu amor. Gracias porque estás preparando todos los corazones para recibir lo que tú tienes hoy. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar permitiéndole al Espíritu Santo invitarnos y mostrarnos la vida que Dios preparó para cada uno de sus hijos antes de la fundación del mundo. Creo que esa perspectiva es algo muy importante. Saberte amado eternamente, saber que Dios te tenía en su corazón desde antes que existiera el universo y que Él tiene toda la capacidad de guardarte en su corazón, en amor, e ir haciendo todo lo que ha hecho para que cada uno de nosotros viniésemos a la invitación que por el Espíritu Santo hemos recibido, de recibir a Jesús, de recibir el regalo de Dios, recibir la adopción de hijos y ahora recibir el pacto que nos constituye hijos de Dios. Y mientras estaba escuchando en mi corazón lo que Abba quiere hablarnos en este día, escuchaba las siguientes palabras: nadie puede vivir el pacto de adopción sin recibir el derecho o entender cómo, por gracia, se te ha dado derecho de ser hecho hijo de Dios. Y estas palabras las habla Jesús en Juan el capítulo 1, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El caso es que todo lo que Dios nos da no tiene efecto en nuestras vidas hasta que no lo recibimos. El ejemplo más claro de todo esto es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero inmediatamente sigue el asunto de Dios lo dio a todo el mundo. Dios dio a su Hijo a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Pero el beneficio de esa dádiva solamente ocurre en las vidas de los que le reciben. Y por eso Juan 3:16 termina diciendo: para que todo aquel que en él crea. ¿Te das cuenta? Ahí ya ocurrió una acción de parte del individuo. Ya no se aplica globalmente. Dios dio a su Hijo a todo el mundo, pero solamente el que cree en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Entonces, este es un principio, un fundamento de verdad que necesitamos tener bien claro en nuestros corazones, porque hay escrituras como Primera de Pedro capítulo 2, que dice lo siguiente, dice: todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces te das cuenta, son declaraciones enormes. Todo nos ha sido dado. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que todo eso que me ha sido dado, yo no lo sé recibir todavía. Yo no me he ocupado de recibir lo que Dios me ha dado.
Y este fundamento del derecho a ser hechos hijos de Dios necesita ser recibido. Regresamos a Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ahí está la parte, es la condición, recibirlo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, veamos la secuencia, ¿no? Los que ya recibimos a Jesús, los que ya creímos en su nombre, tenemos ahora el regalo del derecho o la potestad a ser hechos hijos de Dios. Pero te pregunto, ¿estás consciente de haber recibido la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios? Si lo estás, fantástico. ¿Cómo lo estás viviendo? Porque lo que recibes es para que lo vivas. Pero si no has dado el paso de recibir el derecho o la potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces ahí hay un asunto muy importante que necesitas comprender y resolver en tu corazón. ¿Sí? Y vamos a ver lo que ocurre en una persona sin derecho. Toda la raza humana se sabe sin derecho con Dios. Se conoce sin derecho y por eso la perspectiva es no soy digno, soy indigno. Y si no soy digno, pues no tengo derecho de pedir, pero pido porque necesito y ojalá te apiades de mí. Esa es la perspectiva de la persona sin derecho. ¿Sí? Y eso es lo común en el mundo religioso. Pero ahora vamos a ver el contraste. ¿Qué sucede en la perspectiva de una persona con derecho? Pues esa perspectiva la vamos a ver en Jesús. Él como hijo se sabe con derecho. ¿Sí? Juan capítulo 13, por ejemplo, nos describe el Espíritu Santo allí con mucha claridad la perspectiva que Jesús tiene de sí mismo. Y él dice, y nos cuenta de esta manera, dice, y Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjate, esa es su perspectiva. En Juan 17, Jesús habla con el Padre y le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ahí no soy digno, no tengo derecho. Si no tienes a un hijo que se sabe con todo el derecho a su padre y a lo que el padre tiene. Entonces, entendamos, no vamos a llegar a vernos como Jesús si primero no recibimos el derecho a ser hechos hijos. Y eso es importantísimo, por eso es que Dios lo incluye en sus regalos a nosotros. ¿Sí? Una vez que recibes a Jesús, Él te da el derecho o la potestad, eso es un derecho legal que te es concedido para ser hecho hijo o hija de Dios. Bueno, el pacto es el derecho explicado, ¿sí? ¿A qué se compromete Dios contigo?
todo lo que hemos estado viendo, estas 7 promesas que están descritas en el Nuevo Pacto, realmente lo que están describiendo es la promesa especificada en las acciones que Dios va a tomar para hacerte su hijo o su hija en la semejanza de Jesús. Pero ahí tiene que entrar tu perspectiva de ti. No puedes vivir el pacto de Dios si no te sabes con derecho a ser hecho su hijo o su hija. Y esto es un paso que tiene que ocurrir en el corazón de cada uno de nosotros por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, pero que va a transformar completamente tu relación con Dios. En lugar de procesar todo lo que necesita ser transformado en tu vida, sin derecho, en vergüenza, en culpabilidad, en indignidad, en temor, cuando recibes el derecho por gracia, es un derecho por gracia, no es un derecho merecido. Estemos claros en eso. Efesios capítulo 2, el Espíritu Santo es clarísimo cuando dice, por gracia eres salvo, por medio de la fe, y esto no es un alcance tuyo, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se enorgullezca. Entonces es un derecho por gracia, pero hay que recibirlo. Y hay que vivirlo. Y entonces la primera parte es asegurar que lo has recibido. Y eso es sencillo, es decir, Padre, gracias por comprometerte conmigo y darme esta posición contigo de derecho. Cuando tú ejerces tus derechos ciudadanos, por ejemplo, en el país donde estés, donde eres ciudadano, pues la constitución de ese país y las leyes de ese país te otorgan derechos que tú puedes reclamar, que tú puedes ejercer. Y si eres ciudadano de X país, el gobierno está obligado a defender y a respetar tus derechos. Ahora, si los ignoras, no los ejerces. Pero si los conoces y tienes que hacer uso de ellos, entonces te presentas ante la oficina correspondiente y las personas que ahí trabajan deben de servirte porque tú eres ciudadano y tienes derechos. Entendemos eso, ¿verdad? Pero si viene un extranjero que no es ciudadano de ese país, no puede presentarse y decir, yo tengo derechos como si fuera ciudadano. Eso no sucede porque no tiene ese derecho, no es de ese país. Hay otros derechos que el gobierno le otorga a los extranjeros, pero tiene que ubicarse dentro de esos derechos. Entonces, esta es la razón de Dios para darnos derecho, ¿sí? Para darnos seguridad. Porque vamos a vivir un proceso de transformación de seres humanos a seres divinos, hijos de Dios, que es un derecho enorme. ¿Te das cuenta? O sea, es un derecho más grande que el que tienen los ángeles o que tiene cualquier otra criatura. Es el mismo derecho que Jesús tiene con el Padre. Y por eso en Romanos 8 dice que venimos a ser herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Jesús vino a hacernos semejantes a Él.
Y ahí es donde está esta decisión personal. ¿Qué hago con este derecho que Dios me está dando? Y como ya mencionamos, la primera parte es recibirlo. Una vez que lo recibes, ahora tienes que permitirle al Espíritu Santo enseñarte a vivir ese derecho. Entonces quiero pasarme a la vivencia, pero no sin dejar el dedo en el renglón. Si no lo recibes, no lo puedes vivir. ¿Sí? Y vas a encontrarte en esa terrible condición de estar sintiéndote mal y indigno y toda esa vivencia. Yo la tuve por décadas, y cristiano y todo lo que tú quieras, pero sin derecho. Pero pensando que lo había recibido todo, ¿no? Bueno, Porque hay fui veces, enseñado a recibir a Jesús y de ándale, allí a cumplir los mandamientos de Dios y a sentirme obligado, pero no con el derecho a ser hecho hijo de Dios. ujú, porque no habías recibido ese derecho. No. Ujú. Y entonces, por experiencia propia se los digo, esta es una existencia bien terrible, porque no tienes seguridad. Y Sí, estás trabajando para merecerlo. exacto. Trabajo, hago, lucho, todo lo que puedo en mis fuerzas Ujú. para merecer. Y fallo. Y luego si no lo recibes, ya no lo mereciste Y también. fallo, y si Ajá. fallo ya no merezco, y si no merezco Ujú. tengo miedo de ser rechazado, y es un enjambre de problemas que no se acaba y del cual el enemigo se aprovecha y ha viciado la sana doctrina, la verdad del evangelio, de lo que Dios vino a darnos, y por eso hay tanto abuso y hay tantas versiones de tantas cosas, pero Dios es muy claro. Y en su misericordia, cuando Él empezó a enseñarme, yo le permití que Él me empezara a enseñar desde cero las cosas, después de 40 y tantos años de cristianismo. Entonces Él me llevó a Juan capítulo 1 y allí me tuvo por meses, hasta que pudo convencer mi corazón de aceptar, de recibir lo que Él me estaba, lo que Jesús vino a darnos. Y dar este paso de recibir el derecho a ser hecho hijo de Dios me resultaba terriblemente incómodo porque yo me sentía completamente indigno y creía que eso era humildad, que eso era agradable a Dios, que yo me presentara ante Él. Me, me gustaba y me encantaba una expresión que hay en un salmo que dice, gusano soy y no hombre, y así me presentaba yo ante Dios, ¿no? Pensando que eso era humillarme ante Él y declararme indigno y declararme basura, ¿no? Y sea lo que Dios odia es eso, porque eso es una declaración de absoluta incredulidad, no de credulidad, ¿sí? Entonces toda esa idea monástica y toda esa cuestión que vivía era una ofensa en realidad en contra de Dios y no algo que Él acepta. Dios no quiere que nos andemos arrastrando con la cola entre las patas y llamándonos lagartijas. ¿Se da cuenta? Dios quiere que vengas y recibas su gracia. Él quiere sacarte de ese estado de temor, de indignidad, de inseguridad y traerte a su amor, y en su amor que recibas derecho, potestad a ser hecho su hijo o su hija. Y eso le hace algo enorme al corazón, porque cuando le permites al Espíritu Santo activar ese derecho divino en tu corazón, entonces Él va a ir renovando tu entendimiento y dándote a entender
cómo eres visto por tu Padre. Y llegas al punto de entender, bueno, entonces, esta es una nueva manera de pensar, de verme. La realidad ahora es que todo lo que en mí todavía no está hecho igualito a Jesús. Yo tengo el derecho, por gracia, de venir con mi Padre y decir, Padre, cámbiale aquí también a esta parte de mí, porque no estoy funcionando como Jesús es. Gracias por comprometerte. Y lo haces en humildad, lo haces con respeto, pero lo haces con derecho. Tienes derecho a ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué hace eso? Le cierra la puerta al acusador y al engañador, ¿sí? Que viene a estarte martillando con tus fallas y errores y esto y aquello y tus metidas de pata. Se la cierra porque, ¿sabes qué? Tienes ahora derecho a ser hecho igualito a Jesús, por gracia. Y te paras allí y Dios te establece y te convence de que cuando vienes a Él con derecho, a Él le encanta que tú procedas de esa manera. Eso es lo que le agrada, que te sepas con derecho y que lo uses. Y que ya no te des permiso de ser esclavo, ya no te des permiso de estar en ese estado de indignidad y en ese estado de vergüenza y de temor y de inseguridad. Esto se aplica a toda tu vida. Como hijo, tienes derecho a la provisión de tu padre. Mateo capítulo 6, Jesús habla desde ese punto y dice, mira, ya no pienses y ya no te veas como se ve la gente del mundo. Ellos tienen que ver cómo le hacen porque están bajo la maldición de Adán. Y la maldición de Adán es con el sudor de tu frente, hermano, y échale ganas. Pero ahora tienes un papá que es dueño de todo. Estoy parafraseando o explicando lo que Jesús está diciendo. Y dice, ¿quieres ver cómo es tu padre? Pues conócelo en cómo él es responsable de todas sus criaturas. Mira a los pájaros, a las aves. Tú sabes que hay billones y billones de aves en la tierra. Y que para darles de comer, si nosotros los humanos tuviéramos que darles de comer, ya los hubiéramos acabado. ¿Sí? Nos las comeríamos a todas para decir ya que no estén dando guerra, cuestan mucho dinero. Se acabarían toda la economía del mundo no alcanzaría para darle de comer a las aves. Si fuera nuestra responsabilidad cultivar y hacer todo lo que tiene que hacerse para darles de comer. Y Jesús dice, tu Padre las alimenta a todas. Y no cae una de ellas a tierra sin que Él lo sepa. Ese es tu Padre ahora. ¿Acaso no vales tú mucho más que una de ellas? Bueno, ahí entra la pregunta. Si no te ves con derecho, no. Pero si te sabes con derecho a ser hecho hijo, entonces dices, mi Padre yo no es que yo me crea la gran cosa, es que mi Padre me ha dado esta valorización o esta valoración. Él decidió pagar por mi vida con la vida de Cristo. Ese es el valor que Él le asignó a mi vida. ¿Lo recibo? Otra vez, ¿te das cuenta? ¿Cómo te valorizas? ¿En base a qué? Pues en el mundo tienes que valorizarte en base a tus logros y a tus fracasos, a tus pertenencias, a esto, aquello. Todo es vano. Pero en Cristo te vas a valorizar en base a el valor que Dios te ha designado. Entonces, es importantísimo el saberte
en derecho. ¿Sí? El saberte provisto o provista de este derecho por gracia que Dios quiere que tú vivas. Un estado de derecho por gracia. Bueno, una vez que recibes el derecho, ¿qué haces con él? Lo usas. Lo usas constantemente. Porque ¿cuántas veces al día ocurren cosas en tu corazón, en tus sentimientos, en tu vivencia, que no son iguales a Jesús? ¿Eh? ¿Y cómo procesas esas cosas? Pues la manera incorrecta es hacerlo sin derecho, y entonces tú te ves como el responsable de cambiar, de lograr, etcétera, etcétera. Y cuando fallas en ese cumplimiento que estás demandando de ti mismo, ¿cómo te sientes? Y cuando agarras ese camino, ahí está el acusador, ahí está el condenador, ahí está el engañador, listo para echarte tierra encima, y todos sus ayudantes, y siempre va a haber muchos que van a estar de acuerdo con el veredicto del diablo en tu contra. Pero eso es un acto de incredulidad. Cuando te ves en el derecho que Dios te ha concedido, entonces la responsabilidad de hacerte como Jesús es, no es tuya, es de Él contigo. Tu responsabilidad es vivir el derecho, ejercer el derecho a ser hecho hijo de Dios, hijo, hija de Dios, y por lo tanto lo que haces es muy sencillo, es decir, Padre, mira lo que está ocurriendo aquí adentro de mí. Yo reconozco que esto no es divino. Gracias porque te has comprometido a limpiarme de esto, a renovar mi entendimiento, a enseñarme a vivir la vida divina. Y aquí te lo entrego. Aquí estoy para que hagas conmigo y en mí lo que tú has prometido. No importa qué sea el asunto. El Espíritu Santo se va a encargar de encaminarte correctamente para que te veas en fe siendo hecho idéntico a Jesús. Pero ahí está operando el derecho que te dieron. ¿Sí? Y conforme lo usas y compruebas lo que Dios te está diciendo y ves que en lugar de que Él se enoje contigo, se goza contigo porque ya entendió mi hijo, ya entendió mi hija que tiene derecho y está usándolo. Eso es un gran avance. Porque al usar ese derecho le estás permitiendo a Él cumplir su palabra en tu vida. Y entonces Él puede hacer su obra y tú vives el producto de lo que Él hace en ti. Y cada vez, cada parte de tu vida se va pareciendo más y más y más a Jesús, porque es obra de Dios en ti. Es trabajo de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Vivir el derecho a ser hecho hijo de Dios debe ser una constante, ¿sí? Una constante. Y se vuelve algo bien sencillo. ¿En dónde están mis ojos? ¿En dónde está mi visión? Tú sabes que la visión, no solo de los ojos físicos, pero del corazón, Dios nos la ha dado para guiarnos, para encaminarnos hacia un
objetivo. Y Él ha dejado claro cuál es el objetivo. Hebreos capítulo 12, el Espíritu Santo dice, pon tus ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que seas hecho como Él es. ¿Sí? Vive viéndote en Jesús. Y si ahí están tus ojos, entonces todo lo que vives, todo lo que enfrentas, lo que buscas en tu corazón es, muéstrame cómo vive esto Jesús. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y cuando ves a Jesús no dices, no, pues me falta un chorro. No, para que yo llegue a eso está difícil, pero pues bueno, que Dios se apiade de mí. Eso es, te das cuenta, ya no cabe. Si has recibido el derecho, ya no es posible que sigas viendo las cosas de esa manera. El derecho a ser hecho hijo lo vives diciendo, Padre, gracias por mostrarme a Jesús. Ahora haz eso realidad en mi vida. Yo quiero vivir eso que me estás mostrando. Y empiezas a permitirle a Él hacer su trabajo. Él te da la fe, Él te da la paciencia, Él te da el poder para permanecer en fe. Él te da todo lo necesario, la paz que necesitas para vivir el proceso de tu transformación y el fruto empieza a manifestarse y empiezas a vivir naturalmente lo que Jesús es, como producto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Empiezas a notar que en ti ya no operan las cosas humanas, empieza a operar la naturaleza de Dios. Es obra de Dios, no es obra tuya. Y por lo tanto, nunca te vas a ufanar y te vas a inflar y creerte la gran enchilada o quesadilla o lo que quieras, sino que vas a ser humilde, pero glorioso, por obra de Dios. Resumamos. Nadie puede vivir el pacto de Dios sin recibir y usar el derecho a ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, hoy el Espíritu Santo nos está invitando a asegurar que hemos recibido ese derecho. Otra vez, entiende bien qué es este derecho. No es el derecho a ser hijo. Eso Dios te lo dio cuando te engendró de nuevo. Pero es el derecho a ser hecho o ser hecha hijo o hija de Dios. Porque ese es el proceso que nos corresponde vivir a cada uno. Y cuando recibes este derecho, entonces de inmediato empiezas a ser traído por el Espíritu Santo a vivir en congruencia con ese derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo seguirme viendo indigno, inseguro, temeroso, sino que tengo que aprender a vivir el derecho que Dios me ha dado. Tienes derecho a que yo te haga igualito a Jesús. ¿Lo recibes? Sí. Entonces vive ese derecho. Pues todo lo que en mí no, Dios todavía no lo ha hecho igual a Jesús, voy con Él. Porque Él se hizo responsable de hacerlo en mí. Y me dio el derecho de venir con Él y decirle, Padre, aquí hay algo que todavía no está funcionando en mi vida como en Jesús. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo operar en mí de esa manera. Bien sencillo, pero enorme en las consecuencias
divinas que Dios quiere hacer operar en cada uno de sus hijos. Así que vamos a escucharles comentar lo que el Espíritu Santo les está mostrando, les está hablando, o testimonios de cómo han vivido este derecho, lo que Dios tenga que aportarnos con ustedes. ¿Dónde? Puebla. Adelante, ya les escuchamos. Hola Cris, hola Susi. Soy Hola, Silvia. Adelante. Hola Silvia. Quiero compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón o pude entender a través del Espíritu Santo. Dios está contento porque está diciendo lo que tú dijiste, Cris. Mi hija ya entendió. Y esta es su hija. Ya entendí, Cris. Gracias a Dios a través de tu palabra. Me está dando entendimiento, como dicen, y renova mi entendimiento y está haciendo mi transformación. ¿Qué entendí y por qué me siento con derecho? ¿Y por qué sé que estoy haciendo el derecho? ¿No? Porque ya no me juzgo. Ya no me juzgo. O sea, soy su hija y ya no me juzgo. ¿No? Entonces, estoy aplicando. ¿Y cómo sé que Dios está permitiéndome, haciéndome actuar a través del Espíritu Santo? Porque estoy viviendo. O con mi vivir diario, o con mi diario vivir, estoy haciendo lo que Él me indica, ¿no? O sea, estoy siendo su hija, como dice en el miércoles con Magno, ¿no? ¿Qué es sabiduría o cómo es pedirle sabiduría a Dios? Y a veces nos confundimos de qué manera pedir sabiduría, ¿no? Entonces, pedir sabiduría es sabiduría espiritual, para que Él me guíe, para que a través del Espíritu Santo me guíe, y yo pueda hacer buenas elecciones. Eso quiere decir que estoy viviendo su vida, ¿no? Porque tengo la opción de decidir, bueno o malo. Entonces, ¿cómo sé que estoy agradando a Dios? ¿Y cómo sé que tengo el derecho? Porque estoy haciendo lo correcto, porque me estoy dejando transformar, vivir su vida y aplicarlo en mi diario vivir. Ese es el derecho que ahora siento como hija de Dios, porque su hija ya soy. Pero ¿cómo le voy a agradar? Pues haciendo lo que Él me manda, siendo hija obediente y pues tratando de dar fruto, ¿no? Y ser un buen testimonio, quién sabe en cuánto tiempo, pero ahora sé que Él está diciendo, esta hija está entendiendo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Qué bonito, gracias. Estos fundamentos de nuestra vida como hijos son tan importantes porque conforme los vamos viviendo y comprendiendo el trabajo de Dios en cada uno de nosotros, pues se hace evidente que sin estas verdades escritas, porque una cosa es, Dios te lo muestra, ese es el cumplimiento de la primera promesa del pacto. Voy a poner mis leyes, mis verdades en tu mente, pero quiero escribirlas en tu corazón. Para que funcionen en ti, necesito que operen desde tu corazón. Y eso es lo que estamos escuchando en Silvia. Ella no solamente lo ha recibido aquí en la cabeza, sino que ha elegido permitirle a Dios activarlo en su corazón. Y eso te lleva a descubrirte en esta vivencia de lo que Dios te mostró. Y cuando ves que sí funciona en tu vida y no te cuesta un montón de esfuerzo porque no está funcionando en tu poder, sino en el poder de Dios que está operando en ti, ¿qué sigue? Disfrutar estas
obras de Dios en ti y crecer más, porque esto te lleva, te abre toda una nueva, enorme existencia ilimitada, dado que no está funcionando en tu capacidad, sino en la de Dios. La pregunta es, ¿de qué es capaz Dios? Pues no hay límite. ¿Hasta dónde quieres llegar con Él? Él dice que hasta la semejanza con Jesús. ¿Le entras? ¿Sí? ¿Vas a dejar que Él cumpla toda su promesa en tu vida? Eso es maravilloso. Y todos los bloques que surgen en nuestras cabezas, que empiezan los argumentos en nosotros mismos, no, pero esos peros hay que someterlos a Dios. Sí, Padre, mira mi cabeza, aquí todavía no me he renovado porque sigue alegando esta cosa. No, no tienes que estar de acuerdo con tu cabeza. Entiende que tu entendimiento tiene que ser renovado y por lo tanto no te guíes por tus pensamientos, déjate guiar por el Espíritu Santo, desde tu corazón. Y el trabajo de Dios va a hacer que tus pensamientos se vayan alineando. Muchos nos atoramos ahí porque queremos manejarlo como lo hacíamos antes, todo con nuestra manera de pensar. Así no funciona. Sí, entonces, maravilloso testimonio de Dios contigo, Silvia. Sí. ¿Quién sigue? Yo, Alma Laura. Alma Laura, te escuchamos. Alma Laura, te escuchamos. Qué gusto saludarlos también. Pues igual, en esta semana también un par de cosas que Dios, me está llevando a esa transformación, ¿no? De verme como hija y que le agradezco tanto porque los años de mi vida lo que hice fue verme como víctima. Entonces no me sentía que era la culpable, ¿no? Sino contrario, siempre recurría a Dios exactamente como pensando que mi humildad, entre comillas, iba a ser agradable a Dios y siempre me vi como víctima. Entonces yo le decía, pues tú defiéndeme, pero dando con esa condenación, culpabilidad o de los demás hacia mí. Entonces, bueno, pues a mí me ha costado un poquito de trabajo poder salirme de esa situación porque como que quiere otra vez el enemigo traerme pensamientos de ese tipo o hacerme que me duela, ¿no? Alguna situación por la que esté atravesando. Y entonces en todo esto de mi transformación, eso es lo que más he aprendido. O sea, a quererme ver como hija, ver como Jesús, porque Él ya lo hizo todo. Algo que también cautivó mi corazón fue las palabras que Jesús dijo, consumado es. Entonces, me hizo ver Dios que ya lo hizo Jesús por mí, todo lo que a mí atañe. Entonces yo ahora debo disfrutar de lo que ahora Jesús ya hizo. Yo hay ciertas cosas que te digo, todavía quieren molestarme o quieren dolerme dentro de mí y no, y en el momento, ahora me doy cuenta de que ahora le doy gracias a Dios porque ya el Espíritu Santo me lo ha ver. Y eso me pasó en esta semana. En esta semana tuve ahí y todo, y en lugar de inmediatamente de darle el lugar a Dios para vivirlo con Él, me callada, empezó a hacerme sentir mal, tiene la culpa, pero
dijo todo, yo no hice nada, o sea, como otra vez a hacerme víctima hasta después, pero ahora sí que lo doy como testimonio, hasta después de 2 horas me percaté en un momento, oportunidad, Dios, de estar como tranquila y de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no es mío, esto no es de mí, esto yo ya no lo quiero. Y me fui a llorar ahí al baño y a decirle a Dios, ¿sabes qué, Padre? Yo quiero vivir esto contigo, quiero ya sola, yo esto ya no lo vivo, yo no quiero estar enojada ni con nadie, y que tú me enseñes a vivirlo contigo. Espíritu Santo, fiel y verdadero, hazlo tú en mi corazón y transfórmalo para que yo pueda vivir lo que tú eres ahora en mí, ¿no? Porque tú ya lo hiciste, ya fue consumado, tú ya lo hiciste, ¿no? Entonces, gracias a Dios trajo paz a mi corazón, estuve más en orden, más tranquila, pero aún traía como pensamiento, ¿no? De repente traía los pensamientos de que, ay, pues, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué dijo eso? O sea, no debía, y yo no voy a permitir eso entonces en mí. Entonces una lucha que hacía tiempo no la tenía, pero que le doy gracias a Dios porque hay algo ahí, todavía hay algo que puede estar dañando esa parte de mí, que me costó mucho trabajo salir de ella, y me costó porque me costó trabajo recibir, que yo me esforzara a echarle ganas y salir, no, sino a recibirlo, no, me costaba eso trabajo. Sin embargo, lo veo y qué bueno, me doy cuenta antes, ¿no? Que ahora sí ya le pude permitir a mi papá, a lo mejor después de bastante tiempo pasado, transcurrido del evento, le pude permitir a mi padre que orara a él, tú, quítame esto, yo no quiero ni lo acepto, esto no es de mí, no es bueno, no es sano, y tú no lo quieres tampoco para mí. Entonces, lo doy como testimonio de esa transformación que podemos estarle permitiendo a nuestro papá hacer en nosotros, ¿no? Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Alma Laura. Que para mí que es muy hermoso ver en el testimonio de Dios que nos compartes en tu vida, cómo el cuidado de Dios en enseñarnos, ¿no? Y mostrarte el hecho de que te des cuenta de cómo estabas tú procesando tu existencia en esta perspectiva de víctima, etcétera, ¿no? Y que volvió a dispararse por esta situación que viviste, porque todavía no ha sido no ha sido algo que le has permitido a Dios transformar. Pero cuando le hiciste caso al Espíritu Santo que estaba en tu espíritu diciéndote, no eres víctima, y pudiste restablecer tu derecho, aunque no lo hayas pensado de esa manera, entonces viene la oportunidad de ser limpiada, viene la oportunidad de ser traída a libertad, y la obra de Dios va a ser profunda, tan profunda como tú la permitas, para que esa parte de ti quede transformada y ya no haya manera que ninguna persona, ninguna acción, ninguna situación te regrese a verte en el estado en que el enemigo ha podido dañarte, porque lo que Abba hace con nosotros es hacernos invulnerables, incorruptibles. Incorruptibles quiere decir que nada puede corromperme. Y cuando la acción de alguien más te daña, eso es corrupción. ¿Te das cuenta? Y entonces la promesa de Dios es enorme, porque Él está diciendo, te voy a hacer
tan libre, tan como yo soy, porque Dios no es dañado con las cosas, las ofensas y todo eso. Imagínense cómo estaría Dios después de miles y miles de años de estar viviendo las ofensas de tantos seres. Pues pobrecito, no estaría bien traumado ya. Pero Él es incorruptible. Nada lo daña. Nada lo cambia. Y esa es la naturaleza que nos ha dado por gracia, pero que cada uno tenemos que permitirle a Él instalarla en nosotros. Y para instalarla tiene que remover todas esas cosas que el Espíritu Santo en su momento nos va mostrando y diciendo, mira, esto ya no puedes seguirte viendo de esta manera. Y cuando tú dices, llegaste a esta conclusión de decir, esto no es mío, esto no es quien yo soy. Wow. Eso es algo enorme, porque ya rehusaste esclavizarte a la identidad humana y empiezas a verte en la verdad de quién eres en Dios. Así que adelante. Luis, te escuchamos. Más que nada es una duda que ha surgido en esta semana. He platicado con otros hermanos cristianos de otras denominaciones y casualmente ha salido mucho a la plática el ayuno. Me han preguntado de todas denominaciones, ¿no? Luego tú dices ayunas, y me he estado contestando a través de la plática maravillosa de utilizar mi ciudadanía divina y aplicarla. También yo batallo mucho con la piedad de ver con los ojos de Dios a ciertas personas, especialmente a mis dos hermanos carnales. Entonces yo dije, bueno, caray, vamos a meter el ayuno un poquito aquí. Pero bueno, es más que nada dudo dónde entra el ayuno en la ciudadanía cristiana y caminar en eso, más que nada eso. Gracias. Gracias, Luis, por tu pregunta. Miren, el ayuno tiene un lugar importante en nuestra vida como hijos bajo la guianza del Espíritu Santo. No tiene ningún valor y es realmente contraproducente cuando lo queremos usar incorrectamente. Como por ejemplo, hay un verso en la Escritura, si no me equivoco, está en las cartas a los Corintios, donde dice que la aflicción a la que puedas someter tu cuerpo es de poco provecho. ¿Sí? Cuando tú lo haces, por ejemplo, tú dices, voy a meter aquí un poco el ayuno. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer tú? Ahora, si el Espíritu te guía, como guió a Jesús a ayunar 40 días, entonces bajo su guianza va a haber un provecho enorme en tu transformación, pero el ayuno no funciona para lograr convencer a Dios, por ejemplo. ¿Convencerlo de qué? De que haga lo que yo quiero. Pues eso nunca va a suceder. El que tiene que convencerse de dejar que Dios haga lo que Él quiere conmigo soy yo, no al revés. Él tiene clarísimo lo que quiere hacer. Entonces, no tiene nada que ver la idea del ayuno en el Antiguo Testamento con nuestra vida en Cristo, y todo es bajo la guianza del Espíritu Santo. Y eso se aplica no solo al ayuno, sino a todas las demás prácticas. Si no estamos en el asunto de lograr, estamos en el asunto de aprender a recibir y permitir, recibir a nuestro Padre, permitirle hacer su obra y disfrutar el producto de su obra. Eso es en realidad toda nuestra acción. Y allí va a haber tiempos en los que seas guiado a ayunar. Cuando seas guiado, hazlo. Y se te va a proveer toda la instrucción, porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más? Marco. Ya voy a hablar, ¿eh? Gracias. Yo
he podido comprobar mi derecho como hijo de Dios prácticamente desde que conocí a Cristo en el tema de la provisión. O sea, Abba me ha ido convenciendo de que soy su hijo al haber salido de la maldición de Adán y a poder tener acceso y derecho a la provisión de cada día. Y esto pues ha sido un tema largo en mi vida. Ya tengo 25 años de haber recibido a Jesús mal, ¿verdad? Pero aún así, habiéndolo recibido mal, ese derecho ha estado presente y vigente en mi vida durante muchos periodos. Y casi yo puedo testificar que es el punto medular de esta cita que hiciste de Mateo 6, donde Dios se compromete a nuestra provisión. He podido comprobar que está presente en mi vida desde entonces y que no ha fallado para nada, ¿no? Para nada. Entonces, ese es el punto que Dios ha usado para convencerme de que soy su hijo y de que no son mis esfuerzos los que me dan derecho a la provisión, sino el haber recibido la paternidad de Abba y el ser hermano de Jesús. Gracias. Gracias, Marco. A mí me encanta, ¿no? El testimonio que Dios va escribiendo en cada vida y cómo es algo tan personalizado, tan a la medida de cada uno de nosotros. Él sabe dónde están nuestros peores problemas, vamos a llamarle así, donde hemos sido engañados, donde hemos sido esclavizados, donde hemos sido avergonzados, donde hemos sido corrompidos, y lo que Él quiere manifestar en cada uno de sus hijos. Recuerden que el fin de su visión de nuestro Padre, descrita en Romanos capítulo 8, dice: a los que conoció, a estos también los llamó. A los que llamó, ¿los llamó a qué? A ser hechos sus hijos. A estos también los justificó, lo cual es algo enorme que vamos a ir entendiendo. Recuerden, la sexta promesa del pacto es que Él va a ser propicio a nuestras injusticias, ¿verdad? Entonces, esa es la justificación. Y a los que justificó, no fue suficiente justificarnos nada más. Dice, a los que justificó, a estos también los glorificó. Y cuando ves esa palabra y luego escuchas a Jesús en Juan capítulo 17 hablar de nuestra glorificación, Él dice: Padre, la gloria que tú me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos. Ahora quiero que escuches lo que sigue. Dice, para que el mundo vea. Fíjate. O sea, no es una gloria que Dios quiere manifestar en un mundo venidero cuando ya no haya pecado y ya no haya diablo y ya no haya nada de eso. Es aquí. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean uno como tú y yo somos uno. No está hablando de tú y yo ser uno, sino tú ser uno con Dios, yo ser uno con Dios. Y que Él se manifieste contigo. Y entonces el mundo vea que los amas a ellos de la misma manera que me amas a mí, dice Jesús.
Y si el mundo logra ver eso, entonces van a creer que en verdad tú me has enviado. Es que hay una importancia enorme en esta parte, y Marco, el testimonio que Dios va escribiendo en tu vida, pues es parte de esto, ¿no? Y cada uno, cuando le permitimos al Espíritu Santo ir uniendo verdad con verdad para traernos a una expectativa correcta. ¿Cuál es mi expectativa con Dios? Que me haga como Jesús es. Esa es su promesa. Y no es solo para mí, no soy el afortunado que se sacó la lotería, es para todos. Y lo único que tienes que hacer es creerle, decirle, Padre, gracias. Te tomo la palabra y me voy a poner a vivir bajo la guianza del Espíritu. Eso es lo hermoso de esto. ¿Por qué podemos tener seguridad? Porque es trabajo del Espíritu Santo. No es la idea de fulano y la idea de sutano y la idea de mengano. Es el mismo Espíritu enseñándonos la misma verdad, comprobándola en cada vida, y el resultado es divino, ¿no? Y eso es algo maravilloso. ¿Alguien más quiere compartir este día? Juan Pablo, adelante. Ya te escuchamos. Ok, gracias. No, pues de lo que he estado recibiendo y he estado aprendiendo estos últimos días es que cuando hablas de la ciudadanía divina, entiendo que Dios ya no quiere tratos con la vieja persona que yo antes era, ¿no? De hecho, no trata con esa persona, ¿no? Sino trata con el Hijo de Dios, ¿no? Entonces me venía a la mente la escritura que dice que Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el ubicarme en Jesús, ¿no? Que me permite, pues, tener acceso a la vida de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces en cuestiones que atravieso, ¿no? Cuando me empiezo a ver como antes era, pues no hay comunión, ¿no? O sea, no, la vida de Dios no pues, se corta, ¿no? No de Dios hacia mí, ¿no? Sino de mí hacia Él, ¿no? Entonces empiezo pues, a tomar decisiones, a tomar, pues, en una existencia opuesta a la que mi padre ya me ha dado, ¿no? Entonces, estoy, no que ya lo sepa, ¿no? Sino estoy empezando a entender y a aprender a poner a prueba esto que estoy aprendiendo, ¿no? Y a dar pequeños pasitos, ¿no? Y pues ver los resultados en mi vida, ¿no? Principalmente. Y eso es lo que quería compartirles. Gracias, Juan Pablo. El encargado, el responsable de criar, de educar, de formar a los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Y lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu. Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o eres hija de Dios. Y cuando aprendes a escuchar en tu corazón, en tu espíritu, al Espíritu de Dios, entonces allí empieza la cosa a funcionar de manera correcta. Y Él te va a hacer consciente, como lo está diciendo Juan Pablo ahorita, llegar a esta conciencia de que Dios no tiene relación con quien fui. Que su relación es con la nueva persona que soy ahora en Cristo. Una vez que entiendo eso y Él me convence de eso, pues ya no me meto a ser la vieja persona. Y se cumple la palabra en Colosenses que dice, despójate del viejo hombre que está viciado con sus hechos y sus pensamientos corruptos y demás, y revístete del nuevo, de la nueva persona que eres. Esa nueva persona
se va renovando hasta el conocimiento pleno en la semejanza de Jesús, de quien lo creó. Entonces, es maravilloso, ¿no? Este trabajo de Dios que no ocurre nada más un día a la semana, ¿sí? Sino que está disponible a ti 24/7, constantemente. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a recibirlo, a permitirlo, para que en ti se haga la obra de Dios. ¿Alguien más quiere compartir? Benjamín, adelante. No sé si se escucha por ahí, Cristian. Ya te escuchamos. Sí, a mí pues es un testimonio en mi vida, ¿no? Me tocaba mucho cuando comentabas que el mismo Espíritu Santo le comprueba tu espíritu y te trae a fe, ¿no? Y te comprueba que el Padre está morando en ti. Yo he estado batallando mucho con esa decisión y con culpas y con sentirme no digno y con venir a Dios de ese tipo de formas, ¿no? Que hoy entiendo que pues no es lo que Él quiere. Pero incluso en esa posición donde bueno, no estoy haciendo las cosas como se debiera, debo de esperar que el Espíritu Santo me dé mejor claridad en cómo pedir las cosas y todo esto. Aún así el Espíritu Santo se ha encargado de decirme, ¿no? Cuando me siento indigno, cuando me dice, no, espérate. ¿Te acuerdas cuando estaba sujeto perdón por los detalles, pero estaba sujeto de la marihuana? O sea, era una cosa que jamás en la vida iba a poder dejar por mí solo y Dios cambió, como dijiste en alguna plática, la fuente de la necesidad. No cambió mi físico, ya mi cuerpo no la quiere. O sea, la mentira, ya mi cuerpo la rechaza, la pornografía, ya mi cuerpo la rechaza, el alcohol, ya mi cuerpo la rechaza. Y todo esto es una obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo. Entonces muchas veces cuando me siento indigno, el mismo Espíritu Santo me dice, no, espérate, mira hacia atrás y mira todo lo que ha pasado ya por gracia de Dios, porque yo intenté hacer todo esto por mí y fracasé. Vaya, no sé ni cuántas veces, ¿no? Y Él ha logrado hacer todo esto. Hoy es el primer día que le pedía a mi padre que me ayudara con el tabaco, porque también tengo una adicción con el tabaco. Y no me he dado ni cuenta, o sea, ya a veces, pues 2 fumaditas o sea, Él ha ido limpiando eso, no es mi esfuerzo, no son mis ganas, y yo puedo testificar que incluso aunque sí recaigo, aunque sí se me rompe, me salgo de fe, tengo que regresar, pero mi padre no me deja y mi padre me ha dado el Espíritu Santo que me dice, no, acuérdate, mira lo que he hecho en ti, mira cómo has cambiado, mira la persona que eres hoy, sigue, y él siempre encuentra la forma de regresarme a fe, ¿no? Y es un testimonio que para mí ha sido increíble porque yo mismo me lo recuerdo, ¿no? Acuérdate, o sea, lo que el Espíritu Santo te dijo el otro día, ¿no? O sea, recuerda, y es algo maravilloso, ¿no? Y ahora, pues, sí quiero aprender a vivir con ese derecho, es algo que estoy aprendiendo todavía por la cuestión de esa falsa humildad o esa falsa doctrina que tenemos, ¿no? Y pero cada vez que lo logro siento una tranquilidad, o sea, una fuerza también que tenía mucho tiempo que no podía decir, ¿no? Entonces estoy muy contento y pues ese es mi testimonio en mi vida, ¿no? Dentro de muchas cosas que se me olvidan, porque su obra ha sido increíble conmigo. Y bendito sea Dios, porque ha sido su obra por su gracia, ¿no? Porque de otra manera no sabría yo cómo. Estoy eternamente agradecido y les quería compartir, ¿no? Es todo. Muchas gracias, Benjamín. Qué maravilloso es nuestro Padre. Su sabiduría en decir, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, porque ya la enseñanza verdadera no va a ocurrir de afuera para la cabeza, sino va a ser mi espíritu en cada corazón, enseñándole a mi hijo, a mi hija a escuchar, enseñándole a recibir, enseñándole a creer, enseñándole a vivir lo que se le da, porque eso requiere que hagas
esa decisión de pararte en quien eres ahora. Y es algo maravilloso. Yo lo veo como erguirse, ¿no? Como dejar de estar así todos sin fuerza y poder erguirte y pararte y decir, soy hijo, soy tu hijo, soy tu hija. Y ver el poder de Dios operando en ti y haciéndote estar firme sin tu esfuerzo. Y entras a vivir lo que era imposible en la naturaleza humana, ahora en el poder de Dios. Y conforme cada uno de nosotros empecemos a entender que ese poder está siendo provisto constantemente, como lo es toda la provisión de la vida eterna, es una provisión permanente, es una provisión constante que fluye de Dios mismo a tu espíritu. Entonces nuestro entendimiento va a ser traído a ver con claridad lo que somos, lo que nos ha sido dado, y entramos a participar en primero que nada, en la transformación de nuestro ser, la renovación de nuestro entendimiento. Y conforme eso ocurre, la nueva vida. Porque eso es lo que la renovación de tu entendimiento produce. Dejas de verte como te veías, te empiezas a ver como Dios te ha hecho. Dejas de verte como decía Alba Laura, ¿no? La víctima o el esclavo o el culpable. Empiezas a verte como Dios te está viendo y empiezas a vivir eso. Y es algo maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir hoy? Magnolia, te escuchamos. A ver, permíteme. Necesitas abrir tu micrófono, Magnolia, perdón. A ver, Ya. ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ah, bien. Pues yo tengo una pregunta. Yo les doy gracias a Dios porque pues día a día me permite vivir de acuerdo a las oportunidades que Él me da. Pero la otra vez que platiqué con ustedes sobre un problemita, ahora lo que yo me pregunto al escuchar esto, con la persona que se portó de esa manera, pues yo no la dejo de hablar, pero soy un poco indiferente. No se me dificultaría nada para mí el volver a ser la misma persona de antes, pero no sé si deba hacerlo o no. Y la respuesta, Magnolia, es ninguna de las dos, sino el que dispongas vivir la promesa de Dios y decirle, Padre, quiero vivir lo que Jesús es con estas personas. Enséñame. Sí. Ah, bien. Porque de otra forma, de una o de otra forma, sigue siendo tú a tu manera, de una o de otra manera, pero no es Cristo. Y entonces lo importante es permitirle a Dios enseñarte a vivir la vida de Jesús en cada situación, en cada asunto y en cada relación. Y así que eso es lo que nos conviene a todos, ¿no? En todo Sí. es Sí, vivirlo. porque esta persona se comporta como si nada, ¿no? Pero como que ya se dio cuenta que yo pongo límites. Pero digo ahorita, ¿no? Que escucho, haré bien, haré mal. Pues la única manera de hacer bien es decir, Padre, estoy aquí dispuesta para que me enseñes a vivir esto en la semejanza de Jesús. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Cris. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Ramón y luego creo que Puebla otra vez. Allá Hola. te escuchamos, Ramón. ¿Escuchan? Sí, adelante. Gracias. A veces he escuchado a algunas personas que hasta cuando están orando dicen, oh Dios, sabemos que somos pecadores,
Y a mí no, como que no hago clic con eso. O sea, vaya, creo que Dios no me sigue viendo como pecador. Entonces es una duda que tengo, ¿no? Porque sí, les he dicho, oye, todavía te ves como pecador entonces, y Dios no tiene comunión con el pecado, la luz con las tinieblas no tienen comunión. Y me sacan ese texto, de este versículo de la Biblia que no sé si está en Santiago o en Juan, que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, no, vaya, yo no me puedo seguir viendo como pecador, pero es una duda que tengo y quería pues preguntarla porque a lo mejor muchos más la tienen. Gracias. Gracias, Ramón. Fe es creerle a Dios, ¿verdad? Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿por qué? Porque Él se ha comprometido a tomar lo que fuimos, destruirlo, hacernos nacer de nuevo y conformarnos en esta nueva creación a la semejanza de Jesús. Entonces, cuando yo le digo a Dios, soy pecador, le estoy diciendo, no creo en Jesús, no creo que me has hecho nacer de nuevo, no creo tu promesa. O sea, aunque de ninguna manera estoy criticando a las personas que todavía no entienden esto, que tienen sus razonamientos para seguirse viendo en esa forma. Pero lo importante es que conforme el Espíritu Santo te va aclarando las cosas, tú vivas la verdad de Dios y te ubiques en ella. Y por eso es que tú dices, pues es que mi corazón no hace clic con eso, no puedo seguirme viendo de esa manera, porque ya Dios te ha mostrado quién eres para Él. Entonces el asunto importante aquí es entender. Primera de Juan capítulo 1, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, lo que está diciendo es, el hecho de que Dios te haya adoptado, te ha hecho una nueva creación, no quiere decir que ya se terminó tu santificación. Pero vas a vivir esa santificación desde la nueva criatura que eres, no desde la vieja persona. Que la vieja persona, si yo digo soy pecador, ¿qué hace el pecador? Peca. Y voy a seguir pecando. Y Dios me dice en Romanos capítulo 6, reconócete muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces ahí está la razón de vernos en la nueva criatura y vivir el proceso de nuestra santificación para que todo en nosotros funcione de acuerdo a la semejanza de Jesús. Gracias, Ramón. Denis, te escuchamos. Hola, buenas noches para mí, días para ustedes todavía. Gracias. Pues, como yo entiendo, una analogía que me surge ahorita es como, bueno, por ejemplo, ahorita traigo lentes. Antes, hace un año, yo no ocupaba. Y así lo veo, ¿no? O sea, me pongo unos nuevos lentes para ver mi vida de una forma diferente, ¿no? Comentaban hace rato de, pues, fui adicto a la marihuana. Bueno, gracias al poder de Dios, ahora elijo ponerme estas gafas y ver una vida nueva, ver una, o sea, verme como hija de Dios, verme como lo que soy, actuar como tal. Y ya no es tanto como tengo que, elijo por amor hacerlo. No, o sea, ya no lo vemos como una responsabilidad porque es como, es una elección, ahora sí ya es como el libre albedrío que te da, ya no es como tienes que hacerlo porque si no, o sea, ya no es condenador, ya es una forma amorosa. Y muchas veces, y ahorita como decían de, es que soy pecador, o así como cuando oras, no soy pecador, igual a mí me molesta mucho ese tipo de cristianos porque eres pecador y no vas a la iglesia y entonces Dios te va a castigar. Oye, pero pues tú no sabes lo que yo estoy haciendo, o tú no sabes la relación que estoy teniendo, ni cómo se está manifestando Dios en mi vida para señalarme como pecadora, ¿no? Entonces,
como que se juntan muchas cosas que ahorita ustedes están compartiendo y es como, pues sí, ahora ya soy una hija, si me quito los lentes, o sea, ahorita si me quito los lentes, dejo de ver la vida a través de Dios. Dejo de vivir a través de Jesús, o sea, es como, o sea, si me quito los lentes ahorita yo ya no puedo ver, veo borroso. Y así mismo pasa, si tú eliges separarte de Dios, pues tu vida va a ser borrosa. Si tú decides ponerte los lentes, vas a decir, pues sí está súper padre, estoy viendo súper bien y estoy como conociendo una nueva faceta de lo que Dios realmente quiere para mí, ¿no? Entonces, pues ahora sí lo veo con mis lentes, así lo veo yo con mis lentes y me gusta porque y ahorita este grupo me está gustando mucho porque no es nada de un cristiano condenatorio, sino es un cristiano amoroso que te enseña a ver a Dios de la forma que lo plasma, no de pecador, si no vas a ardir en el infierno, ¿no? O sea, como que lo siento muy amoroso y con la libertad más que un libertinaje. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, que pues que es lo que me está poniendo Dios y que a lo mejor a muchas personas, una palabra que ahorita que les estoy diciendo les puede funcionar y puede ver, o sea, puede ver o transformar su manera de ver la vida. Nada más era eso. Muchas gracias, Denise. Creo que el ejemplo es maravilloso, muy claro y es en efecto exactamente cómo funciona, porque el trabajo del Espíritu Santo, el primer trabajo del Espíritu Santo es alumbrar los ojos de tu entendimiento para que veas. Y esa vista espiritual que nos está siendo concedida es el inicio de todo el proceso, ¿no? De nuestra transformación. Sí, igual ahorita o sea, también es como estabas antes. Y ya no es como de, mira, ya no es señalador, ya es como, te saqué de eso para que vivas, o sea, vivas maravillosamente lo que estás haciendo ahorita. Entonces, sí, me encanta Dios. Qué bueno, gracias. Muy bonito. Sí. Y todo lo que todavía no ha sido trabajado por él, ya no te ves en temor de castigo, ya no te ves, sino por eso esta parte de recibir el derecho es importantísima, porque es una garantía de parte de Dios contigo, de hacerte su hija. ¿Te das cuenta? Y por eso es algo tan grande que nos corresponde a todos aprender a recibir, ¿no? Sí, claro. Muy bien, gracias, Denise. Regresamos a Puebla, ¿es correcto? No, ok. Muy bien. Vamos a... ¿Hay alguien más? No sé si hay alguien más todavía. Bueno, vamos a dar gracias. Esto lo vamos a vivir cada uno bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero para mí esto constituye uno de los pasos más importantes en el proceso de nuestra transformación. Porque te trae a libertad y te hace vivir la seguridad que te ha sido provista en lugar del temor y la duda y la confusión y ahora sí quién sabe qué va a pasar conmigo. No, nuestro Padre ha sido perfecto en su salvación y por eso Él inicia comprometiéndose, por eso el pacto, pero ahora con el pacto el derecho. Y es como añadirle bendición a bendición, ¿no? No solamente aquí está mi pacto y si lo cumples, bueno, te va a ir bien. Y ese era el pacto viejo. El nuevo pacto es, aquí está mi pacto y aquí está el derecho que yo te doy para que este pacto se cumpla en tu vida. Y conforme recibes, recuerda que el poder es de Dios en ti. No se requiere de tu esfuerzo.
De hecho, sería bueno que lo veas como uno de esos símbolos de no, ¿no? Esfuerzo, no. Gracia. Padre, gracias por hablarnos en este día, por manifestarte en el testimonio que estás escribiendo en cada vida que ha participado. Y los que no han comentado, sabemos que tu obra en cada uno está operando, trayéndonos a la vivencia de tu verdad y a la libertad gloriosa de tus hijos. Eso es lo que quieres mostrarle al mundo, gente libre, no esclava, ni de religión, ni de pecado, ni de temores, ni de ninguna cosa, sino gente libre que te ama como tú nos amas y que vivimos en comunión porque tú lo has elegido y nosotros estamos de acuerdo en vivir comunión contigo en esta nueva naturaleza que es maravillosa. Gracias porque tu obra continúa obrando en nosotros para traernos a la conciencia de lo que ya nos has dado, a la experiencia de ello en las vivencias que tienes preparadas para nosotros. Te alabamos por todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Les amamos y les vemos pronto. Saludos para todos y bendiciones también. Hasta luego. Igual. Bye, bye.